Iparralde en la galería. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Muga bakarra duket zeru muga, ene isla estea izardura. Azalma miak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren heldu da. Pero qué bonito canta Thierry Biscarri y qué bien que nos lo ha traído pues nuestro gran corresponsal en Iparralde, Brando Losor, Gabón. Baita zuri ere, Begoña, una grabación en directo además, ¿eh? Vamos a hablar de un disco, pero se nota que la calidad es distinta porque hemos podido escucharle en directo. La letra es de nuestro compañero Xavier Euskitze y la voz es la del cantante bajo navarro Thierry Biscarri, es de Anauce, acaba de presentar su nuevo disco, se titula Muda, Mudando, y en esta galería de personalidades de Iparralde, un invitado más, en este caso Thierry Biscarri, uno de los principales cantantes de Iparralde, y también vamos a recordar que ha conseguido fama a nivel mundial con el trío Calacan, que acompañó durante varios meses a Madonna, por todo el planeta. Hace unos años, ¿te acuerdas, Begoña, verdad? Sí, sí me acuerdo. Y muchos... Lo que pasa que no sé si fue bueno o fue una losa para ellos. Bueno, también una oportunidad muy buena. Lo que pasa es que muchos se le recuerdan o le conocen únicamente por esta colaboración, pero nosotros aquí en EITV le seguimos desde hace años con los grupos Galka, Coquín, con las hermanas Labeque, las famosas pianistas de Iparralde. Y a sus 44 años, Thierry Biscarri ha tenido muchos cambios, unos cambios que tienen su reflejo en este nuevo disco. Recoge 11 canciones, 11 textos, algunos firmados por la escritora Itxaro Borda o los bertsolaris Jon Maya y Uxue Alberdi. Escuchamos a Thierry Biscarri. Bueno, yo creo que era el momento para hacerlo y he hecho hasta ahora casi proyectos siempre con grupos. Y esta vez, pues, tenía unas cuantas canciones que tenían un carácter más íntimo, más personal. Eso tengo que intentar darle de otra manera, ¿no? Y el primer proyecto que hice, que Manesta Cobreak, pues iba con metales y era distinto, era más con baile, era más... algo también que tenía como un vínculo con mi gente, donde nací, otra época. Y estas canciones no, estas canciones hablan más de un desarrollo personal, cómo se trata de cambiar de vida, ¿no? Yo he cambiado muchas veces, he tenido distintas vidas, o sea... He divorciado en mi vida íntima, pero también de manera artística también. He hecho unos cuantos divorcios y bueno, son decisiones un poco difíciles de hacer, pero siempre después viene algo mejor. Y eso quería dar el testigo de eso para animar también unos amigos, para decirles, es posible cambiar tu vida. El mundo no, pero tu vida sí. Y bueno, de mi manera, ¿no? Pero con canciones y con historias así, pues intento transmitir eso. Bueno, el mundo no, pero tu vida sí. Bueno, pues el mundo también, ¿no? Hay que intentarlo por lo menos. Intentar, la verdad es que lo ha dicho muy bien. Muy y en bonito, este nuevo disco, Muda, el cantante Thierry Biscarri habla de sus emociones, algo nuevo, porque no siempre es fácil hablar de sus sentimientos. Ya sabes que aquí en el País Vasco... Pues nos cuesta un poquito. Pues nos cuesta mucho, y los hombres no podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, no podemos llorar, por ejemplo. Y bueno, de eso también sabe mucho Thierry Biscarri, ¿no? Es una de las ideas que está ahí detrás del disco. Y como se suele decir, es fácil desnudarse, ¿eh? Bueno, quitarse la ropa, eso se hace en un minuto, en unos segundos, pero es más complicado hablar de lo que uno siente realmente, y en este nuevo disco lo intenta. De nuevo escuchamos a Thierry Biscarri. Sí, especialmente de donde he crecido, ¿no? Porque la educación que he tenido, pues no valora mucho eso, ¿no? Y bueno, ahora soy padre, ahora he hecho un trabajo interno que me permite hacerlo, creo, con cierta distancia, cierta tranquilidad también, que es importante a la hora de enfrentarse a un público, ¿no? Tienes que decir algo y darlo tranquilo, ¿no? Y eso ocurre, y eso es importante para mí, ¿sí? Es desnudarse, pero a ver, también son historias que cuento, no son todas mías. Y voy interpretando cosas, intento transmitir eso, pero me gusta. Siempre me ha gustado el escenario, ya lo sabes, o sea,
Eso sí me gusta siempre, la relación que tienes con el público y lo que te da el público, porque el público te da mucho. Y eso espero poder lograrlo otra vez, o sea, seguir con eso. Uh-huh. Bueno, ahora está complicado, ¿no? El poder recibir esa energía del público, pero bueno, seguro que empieza pronto otra vez y empezará a girar este Muda. Está bien, ¿no? Está lanzadísimo. Sí, y la verdad es que con ganas de volver a subir a los escenarios ahora, porque vamos a recordar, Begoña, que en Iparralde los teatros, museos y salas de cine están cerrados totalmente desde el 30 de octubre. Por cierto, el presidente socialista de Aquitania, Alain Rousset, ha pedido al gobierno francés derecho para llevar a cabo experimentos con una base científica, claro, reclama nuevos protocolos sanitarios que permitan abrir de nuevo por lo menos algunos de estos centros culturales. Asegura Alain Rousset que la única medida no puede ser el cierre total de los teatros, museos y cine. Le parece que en nombre de esta defensa tan importante de la salud se está realmente prohibiendo toda actividad cultural en público. Todo un debate, pero merece la pena llevar a cabo esta reflexión, ¿no? Porque la situación es muy complicada en Iparralde. Los artistas siguen creando sus obras, escribiendo, grabando discos, pero luego no hay ningún acto público. La verdad es que sufren mucho, nosotros también de paso, porque hay menos actos, hay menos cosas para contar, pero allí está. Y sobre esta cuestión también le hemos preguntado al cantante Thierry Biscarri. Está entre frustración y optimismo, nos dice. Yo creo que hay que esperar un poco. La verdad es que desde el primer confinamiento yo he tenido trabajo solo, la mayor parte de los trabajos, pero he conectado con aforos muy pequeños y eso me interesa también. Me interesaba cuando hemos hecho Calacán también, eso era la primera idea, ir sin micrófonos y cantar y con poca gente. Y eso pues ocurre ahora, pero no tenemos otro remedio, ¿no? Y me gusta porque la gente cuando viene porque quiere pasar un momento, tiene una cierta sed, y eso había mucho tiempo que no había vivido, que no había sentido, y ahora siento eso por parte de la gente. Y eso para mí es importante porque me da sentido a lo que hago, ¿no? A lo que intento hacer. Es importante porque he pasado muchos años haciendo cosas y no sabes por qué viene la gente realmente. Porque eres la persona que ha trabajado con la persona famosa, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No sabes si viene realmente para ti o para eso, ¿no? Y ahora sí, cuando la gente viene por una cosa, y eso yo lo valoro. Me está encantado de la vida. Por eso te decía que no sé si es tan bueno que todavía le sigamos recordando como uno de los participantes de Calacán y como uno de aquella gira mundial con Madonna recorriendo el mundo, que Hombre, me imagino que se lo debieron pasar como nunca en su vida también. Es importante, trabajaron muchísimo, porque dice menos mal que éramos tan jóvenes, porque hay que mantener el nivel, porque bueno, Madonna está en forma y hay que seguir un poco pues esa gira, ¿no? Y lanza esta reflexión, ¿no? Otro de los problemas que tenemos aquí en Euskal Herria, que ahora se fijan en él por haber colaborado con Madonna, pero antes en algunos conciertos, por ejemplo, pues solo acudían unas 30 personas, ahora llegan decenas, cientos de personas. Parece que se valora a los vascos en función de la fama que alcanzan fuera de aquí, ¿no? Un problema no es nuevo, pero es muy llamativo y muestra, bueno, no sé cómo decirlo, la superficialidad de muchas personas o de actores yo creo o de que tiene personas más que ver deciden. con el desconocimiento. Es decir, a ver, hay unos circuitos que yo creo que igual en un momento determinado pueden estar un poquito más cerrados, entonces en el momento en que alguien se da cuenta de que alguien fuera suena, pues bueno, vuelve a traer a esa gente al circuito un poco más mainstream, ¿no? Digo yo. Sí, yo creo que hay que estar un poco más al loro de lo que está pasando. Más atento, porque la verdad es que cuando les contrató, les cogió a los tres tal y como estaban. Ellos no cambiaron nada, por lo tanto, si eran buenos para ella, también tenían que ser buenos para nosotros. Nosotros sí que ya seguimos desde hace muchos años a Thierry Biscarri, ahora con este nuevo disco Muda, y bueno, va a seguir adelante con unos conciertos poco a poco. En Iparralde todavía no sabemos cuándo, pero aquí por lo menos en Egualde. De hecho, vive en Donostia ahora. Sí, lleva ya unos cuantos años viviendo en Donostia. Y bueno, pues ya a partir de abril de nuevo va a subir a los escenarios. Y nosotros aquí tenemos este disco precioso con esas grabaciones, además en directo, que hemos podido hacer. Un nombre del que tendríamos que hablar
muchísimo más. Ya le vamos a invitar más veces Claro a que nuestros medios de comunicación porque tiene muchas cosas que contar. Llega desde Anauce, un pueblo precioso allí entre Baigorri y Donibane Garazi. Y bueno, desde esas colinas un poco bucólicas, podríamos decir, pues hasta hacia el mundo con muchas canciones. También además una puesta en íntimo. escena, hay que ver sus conciertos, va siempre con trajes, hay muchas luces y unos textos preciosos. He mencionado Claro. antes a nuestro gran amigo Xavier Euskitze y Charo Charo Borda. Borda, John Maya, Uxue Alberdi. La verdad es que los textos también son preciosos, Begoña. Bueno, un lujazo tenerle a él y un lujazo tenerte a ti en la galería. Fran, bueno, ez dakit datorren astean daukagun edo ez. No sé si tenemos programa o no, pero bueno, disfruta de la semana. Igualmente, agur, agur. Tatuatu nahi dit, hostoak sabela, loreak larruan, jositzazu orain, lagundu nezazu, horatz finonekin. Ez dizut erranen, zergatik ote diren, zainetan naukazu, tintaz bete izkizu, loreak gorputzan, tatuatu nahi ditut, armadura on bat, eraiki behar baitut, loreak larruan, ederra sentitzeko, gorputzan ere ganatzeko, azken batean, nortasun berri bat, lortzeko beharra dauka.